Bueno, y hoy queríamos hablar de una especie de desorientación general, ¿no? Desencantados, desorientados, ¿y ahora qué? Se llama lo que pensé para la tarde de hoy, que, bueno, nos puede ayudar a pensar un poco, y también esto es fundamental, que vos puedas opinar a través del 20 79 43, que es nuestro WhatsApp, para que vos nos escribas, nos mandes audio y digas lo que piensas o lo que pensás en relación a esto que vamos a decir. Bueno, las nuevas generaciones están desorientadas. No lo decimos nosotros, lo dice Greta Thunberg, una referente global de la juventud activista, y quizás le agregaríamos nosotros desde acá algo más: esa desorientación total. No es solo ambiental, es económica, es social, es cultural, es política. Esto no significa que esté todo mal. Digo, hay una pérdida de rumbo evidente, donde desde muchos sectores, bueno, se trata de dar idea, pero donde en general, estamos hablando y no en particular, parece haber una desorientación de manera concreta, ¿no? Es una sensación de que todo lo que nos enseñaron como modelo de sociedad está haciendo agua por todos lados. No está funcionando. Bueno, y mientras tanto, ¿dónde están aquellos que suelen ser nuestro norte o nuestros dirigentes, ¿no? Están lejanos, según la opinión generalizada. Lejanos de la gente, de las verdaderas necesidades, de las bases políticas que supuestamente representan. Eso lo dicen no solo los jóvenes, sino también los desencantados de la política, los que alguna vez creyeron en la política como herramienta de transformación social. Surge entonces la frase que escuchamos cada vez más seguido: la política no funcionó, entonces no sirve. ¿Es así? ¿O la política no funcionó porque fue utilizada de la peor manera? O lo peor, porque no la hicimos funcionar nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Porque también está esto, ¿no? Siempre lo tiene que arreglar el otro, la solución la tiene que aportar el otro, pero ¿qué pasa cuando me toca hacer algo a mí? ¿Existe un término medio? ¿Hay un camino del medio que nos saque de este laberinto? ¿O estamos atrapados entre extremos que no nos conducen a ningún lado? Vamos a poner un ejemplo bien concreto, bien terrenal, bien cercano. Hace horas, los vecinos de un barrio de San Luis, que está en la zona del Puente Blanco, se llama La Vecindad, cortaron la calle porque, bueno, han tenido problemas eléctricos y no tienen luz, ¿no? En días de mucho frío se hace sentir, bueno, la paciencia estalló y cortaron la calle. Se hartaron. Pero la cosa no termina ahí. Denuncian que, bueno, los vecinos circundantes del barrio, con quienes hemos hablado, hemos dialogado, dicen que esto no corresponde porque ellos no pagan los impuestos y no pagan lo que consumen. Es más, denuncian que en el interior del barrio hay muchos malvivientes que terminan asolando la zona, asaltando y robando. Que entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? La frase típica y común. Que la policía sabe dónde están, que saben, los tienen identificados, y cada vez que hay un robo, llamémosle, que altera la opinión pública, la policía va y los busca y sabe dónde están. Esto es lo que denuncian los vecinos, contraponiéndose al reclamo que hacen los habitantes de este barrio. En algún momento fue un asentamiento y que después algunos gobiernos municipales le dieron entidad y le dieron cierta legalidad para tener servicios. Lo cierto es que ahora no solamente quieren esos servicios, sino que además reclaman para pedir más servicios, como cualquier vecino. Bueno, aparece entonces este elemento del rompecabezas, un sector político que en su momento urbaniza a medias, les da ciertas
herramientas para poder subsistir, para poder vivir, para poder hacer su casa a cambio de votos. Hoy estos mismos habitantes reclaman que estos funcionarios no aparecen, que cuando hay elecciones vienen a pedirle votos, le dicen o le dan soluciones a media, y esto después no resulta porque los funcionarios desaparecen. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Cuál es la solución? Vos, por ejemplo, si te tocaría darle trabajo a un vecino de este barrio, ¿se lo darías? Lo más común, el lugar común sería echarle la culpa al gobierno o a los gobiernos. Pero digo, si nos toca en la carne y hueso a cada uno de nosotros, ¿qué haríamos? La culpa es de los gobiernos que no han generado trabajo genuino y real y solo crean clientelismo político. Hoy también parte del problema a la sociedad que miró para otro lado mientras esto ocurría y no hizo nada. Bueno, hoy queremos debatir todos estos temas. Queremos que dejes tu opinión, que nos cuentes qué pensás al 20 79 43 266 420 79 43. Esa es la idea, que participes con nosotros aquí en la tarde de San Luis Opina en vivo. Cuéntenos cuál es su pensamiento. No sé si va en línea, no va en línea, otro tema. Cuéntenos. Sí, según la editorial, es como que no es muy auspicioso pensar la realidad, ¿no? Pero el ser humano ha pasado por momentos también muy oscuros en su historia pasada y se ha salido adelante. El tema es que tal vez, a diferencia de antes, que hay otros elementos sociales que convergen y que radicalizan mucho más los problemas que planteaste en la editorial, ¿no? La verdad que en la editorial no planteaste, por ejemplo, la crisis religiosa, y yo sumaría la crisis religiosa a la crisis social, política, cultural, educativa. Y sumarle la crisis religiosa en términos, no en términos, digo, específicamente cristianos, sino religioso en el sentido espiritual, ¿no? Sumarle eso a la crisis es como ya pensar en un jaque mate, ¿no? Porque uno puede perder los valores o los puede ver un poco deteriorados, pero la gente, en la medida de que va perdiendo valores y principios, va perdiendo también la creencia, ¿no? Y creer en un ser superior ayuda mucho porque genera esperanza, porque genera una perspectiva diferente, pero también ahí tenemos problemas. Entonces, el horizonte no es muy auspicioso. Uno lo percibe y lo ve en la realidad, y así bien lo decís vos, los hechos son muy concretos. Y la gente ya no cree ni en la política, no cree ya ni en la religión, porque yo creo que lo que se ha perdido y lo que se está perdiendo a pasos agigantados es la simplicidad, la simplicidad de vivir. ¿Qué significa eso en términos más cotidianos, como para que la audiencia lo entienda? La simplicidad, tomar decisiones simples en la vida que digamos que no impliquen complicar más la existencia. Un ejemplo, el frío hoy día, como ayer, como en estos días,
ha sido caótico, como siempre suele pasar. Y los chicos en las escuelas sufren porque no hay calefacción. Mientras tanto, los que gobiernan no sufren ese frío, pero exigen que los chicos tienen que tener presencialidad y exigen que los chicos tienen que rendir cuentas, ¿no? O sea, tienen que no solamente ir a poner el presente, sino que tienen que estudiar. Sí. Ahora, ¿cómo se estudia con frío? Hay colegios que no tienen calefacción. Aquí en el Valle hay colegios que directamente han tomado la decisión de hacer virtual las clases por el frío, porque no tienen gas. No me digas. Es grave. Claro. Y es muy grave. Pero, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación? En el colegio de la Bazán no hay calefacción. Hablo capital. En el Colegio Nacional no hay calefacción. Lo sé porque está mi hija y porque está la hija de mi pareja. O sea, tengo para decir por qué. Ahora, se le exige al alumno que vaya a la escuela. ¿No sería más simple decir, bueno, no hay clases porque no hay calefacción y se vuelve cuando se tenga que volver, ¿verdad? Sí. Porque ¿qué le va a pasar al mundo? ¿Qué le va a pasar a la provincia si se suspenden las clases? Pero sí va a pasar si el chico se te enferma, si los docentes se enferman, porque ahí sí las consecuencias son concretas. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, en lo local? Es que no se vive la simplicidad de la cosa y se quieren hacer, digamos que se complican más todavía cuando la vida hay que vivirla con lo que viene. O sea, viene frío, no hay calefacción, no hay clase, punto. Por decir un ejemplo. Sí. Por decir un ejemplo. Más pragmático, digamos. Claro, más pragmático. Más pragmático. Ahora, que es interesante la palabra de la pragmática cuando hablamos de espiritualidad, porque pareciera ser que una cosa es una cosa y la otra es otra, ¿no? Como que no coinciden mucho la pragmática y la espiritualidad. Sin embargo, cuando la persona es espiritual, cuando tiene una capacidad de interioridad, le es más fácil tomar decisiones. Le es más fácil porque la ve más clara. La ve más clara. Entonces, ¿qué le pasa? Yo al principio decía que hay como una desorientación, ¿no? Digo, uniéndolo a esto que estás diciendo, profe, que es más fácil, que uno la ve más clara. Hay mucha gente que no la está viendo clara, digamos, en este aspecto. ¿A eso te referís o no? Claro, la desorientación. A ver, imaginémonos la desorientación desde un punto de vista natural, geográfico. Sí. Una mañana de niebla, vas en auto, ¿no? Y la desorientación no es solamente perderse, sino no ver el oriente, no verlo. Claro. Entonces, puedes chocar. Entonces, la gente está desorientada porque, a ver, en vez de ver respuestas simples, pragmáticas, que solucionen la vida se complica día tras día cada vez más. Anoche la noticia del Senado creo que de Buenos Aires, del gobierno de Buenos Aires, ¿no? Que deciden los cargos de tiempo indefinido. La reelección indefinida. La reelección indefinida, ¿no? Uh-huh. Sí. Fíjate vos, la decisión que toman frente a todo lo que ocurre, a todo lo que le pasa a la gente. Cuando la decisión tendría que ser más simple, ¿no? ¿Para qué? Para simplificar los problemas a la gente, no para complicarle la vida a la gente, porque eso le complica la vida a la gente, porque eso complica la democracia, porque eso complica la fe, porque eso complica el ánimo de la gente. Estamos desorientados porque aquellos que nos gobiernan, ya sea desde lo religioso, ya sea desde lo político, ya sea desde lo educativo, no viven la interioridad ni la sabiduría del saber tener autoridad ni el saber gobernar.
Yo creo, más allá de la parte política, la parte Sí, claro. económica y de quién esté, es que por eso yo me dediqué mucho a esto de la parte de asesorar a las familias, a saber ahorrar para cuando vienen estos momentos malos o cuando vos estás bien, de que por lo menos tengas un ahorro para solventar todos estos problemas que realmente pasan en Argentina y es más común. Entonces, no depender de un político, de una economía, sino que uno con conocimiento y con algo que pueda hacer, pueda solventarse en los momentos malos, Claro. independiente de quién esté gobernando. Porque yo creo que se puede hacer las dos cosas, o sea, pero lo que pasa es que antes no había tanto conocimiento. Hoy, si te metes en YouTube, te metes en Google, vos ves cómo hacer el ahorro familiar. Y sabés que hay una aplicación que se llama gestor de gastos. Ese gestor de gastos, vos llevas todos tus gastos y sabés en qué puedes ahorrar. Antes, hace 10 15 años atrás, o lo llevabas en papel o lo llevabas en, no sé, un Excel, pero en realidad nadie lleva sus gastos para saber en realidad cuánto tiene que gastar o cuánto puede llegar a ahorrar, por Es más como poco que que hablar de ganes. gastos es algo que incomoda, ¿no? Nos incomoda a nosotros mismos. Totalmente, totalmente. Yo siento como que hoy la base de esto es gastar menos de lo que ganás. Salvo que vos te endeudes porque vos quieras comprarte un vehículo, que vos tengas un buen crédito, que eso nunca ha sucedido bien en Argentina. Yo no aconsejo todavía los créditos, pero hoy hay unos prendarios dentro de todo bastante buenos, no el plan de ahorro, sino el prendario, pero más allá de eso es la única deuda que yo creo, porque de última tenés un capital y te va mal y lo vendés. Pero hay gastos que uno hace, no sé, a mí me da bronca lo que voy a decir, pero no sé, te vas de vacaciones y decís, bueno, de algún lado va a salir, y no sale, sale de tu bolsillo. Claro, no es Entonces, mágico. no es mágico. O sea, entonces yo digo, ¿por qué no ahorrás durante los primeros, no sé, 12 meses? Y decís, bueno, planificás y sí, ahí vos, no sé, tenés una base y de última te endeudas un poquitito y después lo sacás en 2 o 3 meses. Acá normalmente uno se va de vacaciones de 10 días o 7 días y bueno, lo disfrutás, pero el tema a qué costa. Entonces, pero el error está en no haber ahorrado antes porque si no, no teníamos problema. O sea, porque uno a veces gasta más de lo que quiere, hace cosas que no, compras que no son relevantes y después no, por eso hay que tener muy claro el objetivo por qué quieres ahorrar. Eso es fundamental, o sea, es Claro. fundamental Bueno, porque, es un poco de porque educación financiera, ¿no? Lo que estás haciendo, lo que nos estás indicando. Y está bueno porque uno siempre piensa a consecuencia y no planifica, digamos, ¿no? es así. Yo lo hice un montón de años hasta que fui aprendiendo y entonces dije, bueno, a ver, yo necesito mandar a mi hija a la universidad. Eso lo hice hace 10 años. ¿Cuánta plata necesito? En ese momento yo siempre ponía en cuenta lo que era lo que me daba un plazo fijo, sea el momento del país que sea. Por ejemplo, si hoy sale, no sé, 1 millón de pesos a mandar, hoy necesito 40 millones de pesos ahorrados, estamos hablando en pesos para que entienda más la gente. 40 millones para que eso me dé 1 millón de pesos por mes o 800.000 pesos por mes. Entonces yo ya, si yo lo tengo ahorrado, ya no lo tengo que sacar de mi ingreso y listo. Entonces, pero lo fui planificando. ¿Y cómo hago en 10 años para tener 40 millones de pesos? Y capaz que tenía que ahorrar. Acá en este caso, bueno, con los seguros de capitalización, ahorras, no sé, 50.000 pesos por mes y en 10 años tenés esa plata o tenés mucho más. Pero bueno, pero a lo que voy es que si yo ya sé que voy a ahorrar 1 millón, voy a gastar 1 millón de pesos, ¿por qué no ahorré 50.000 pesos por mes en su momento? Y lo vas dejando en interés compuesto, y lográs esas cifras. Entonces después con los 40 millones o lo vas usando para el mes a mes o lo pones a invertir y con esa plata le pagas en la universidad a tus hijos. Y entonces no te salió 1 millón de pesos, te sale 50.000 por mes, que es lo que va a pagar ahora. ¿Entendés? Sí, Y tu sí. economía familiar cambia un 100%, pero lo que pasa es que uno tiene que tener en claro el objetivo y por qué ahorra. Es lo mismo que, como te digo, de las vacaciones. Listo, ¿cuánto necesito? Necesito 5 millones. Bueno, tengo que ahorrar, no sé, 50 lucas por mes. Perdón, 5 millones. Me fui de vacaciones, pero me fui al exterior. Pero ponerle, no sé, 1 millón de pesos de salir en la costa unos días. ¿Cuánto tenés que ahorrar? Y bueno, no sé, 100.000 pesos por mes. ¿Puedo ahorrarlo? Y si puedo, lo ahorro y ya lo tengo. O sea, y si no, no puedo irme o no puedo gastar 1 millón de pesos. Tendré que irme a un lugar más cerca hasta que pueda ahorrar
pero planificarlo antes. Entonces te cambia Antes, si totalmente no la economía. después gastarlo por ahí sin tenerlo, endeudarme para después pagar de una forma que no nos conviene, ¿no? No, porque por ahí gastás con tarjeta de crédito Claro. para poder, y después no llegas a pagar la tarjeta de crédito, porque si no la tenés, porque no la tenés. O sea, si la gastaste con tarjeta de crédito, al otro mes te tenés que pagar toda la tarjeta y no la vas a pagar, después vas a pagar intereses sobre eso. Y cuando hoy hay un montón de cosas, hay aplicaciones, estas tarjetas virtuales, o sea, vos vas poniendo plata ahí, pones ahorro y que se vaya haciendo sola. Lo que pasa es que Eh, uno tiene que tener la constancia de dejarla y no tocarla. Juan Carlos nos escribe al 126420 7943, nuestro WhatsApp, y nos pregunta si por ejemplo, bueno, menciona acá Mercado Pago, ¿no? Si las inversiones a través de Mercado Pago convienen o no. Si querés contestarla ahora, Lo si no, que, la no, no, contestamos otro no, día. no, no, sí. Lo que pasa es que por ahí lo que está pasando hay que ir ver cuál es la que mejor te da. Hoy está mejor, por ejemplo, Naranja X, que tiene y cuál es que te da un poquitito más de inversión que Mercado Pago, pero antes que tener el efectivo andando en el coso, el Mercado Pago sirve. ¿Entendés? Pero hoy una de las mejores aplicaciones está entre Walla y Naranja X. Naranja X tiene bueno, estamos haciendo publicidad, No, no, pero tiene pero sí, es información tiene también. una forma de ahorro que se llama hacer frascos. Esos frascos es Sí, como cuando ahorraba cuando era chico que ponían la plata ahí, pero bueno, te van dando depende de los días que lo dejes, entre un 30, 31 o 32% anual. eh, bueno, pero te va dando algo de plata. A 14 días, yo hoy recomiendo hacerlo a 14 días porque te da el 31, entonces uno pone 100.000 pesos y no es que tenés el 31%, es el anual, debe ser 2 puntos y pico por mes. Eh, o sea que hay que multiplicar un 2% de esos y cien un mil 2% de los 100.000, te da 2.000. A los 14 días vos tenés 102.000. Esos Claro. 102.000 lo volvés a crear un frasco a 14 días y ya vas a tener 104.500. Eso lo volvés a hacer un frasco y así es como se está haciendo el interés compuesto. Bien. No, si vos sacás el interés y sacás los 4.000, es como que está en la misma la nada y ahí perdiste ese 1,5 punto de inflación o 2 Bueno, puntos de inflación, que ahí claro. lo perdés. A ver, Para vos y toda la audiencia. ahí está, ahí te estamos escuchando. Igualmente, Esteban, ¿cómo estamos? Muy bien, acá pasando el frío que se ha puesto en la ciudad. Estamos con plena ola polar, plena ola polar. Me imagino que has tenido... ¿De qué consultas mayoritarias has tenido por estos días con el frío, con las mascotas? En estos días, así cuando se pone muy frío, son las que están a la orden del día, son las patologías respiratorias Ajá. y muchas patologías de índole ortopédica, porque es como pasa en nosotros los humanos, está que se pone frío y empiezan a doler las articulaciones o alguna lesión vieja Claro. empieza a aparecer y bueno, repercute en la salud y el bienestar de los pacientes. Bueno, es increíble como algunas patologías son casi paralelas a los humanos, ¿no? En el caso de las mascotas, de muchas mascotas al menos, no sé, los perros, Sí, supongo, ¿no? sí, totalmente. Y en los gatos también. En los gatos también, debido a que ha aumentado sustancialmente la esperanza de vida. Entonces, esto lleva a que tenemos pacientes mucho más añosos que varios años atrás, y esto hace que vienen acarreadas también los procesos patológicos asociados a la edad. Ajá. ¿En qué ha avanzado la medicina veterinaria en relación, por ejemplo, bueno, a dolencias, me imagino, y a problemas como articulaciones y de movilidad en el caso animal? Han avanzado mucho las técnicas quirúrgicas para poder manejar algunos trastornos ortopédicos. Ha evolucionado muchísimo la parte terapéutica y la parte, hoy por hoy estamos hablando de que se están haciendo muchísimas cosas con células madres, con todas terapias biológicas para recuperar tejidos que antes estábamos muy limitados. Ejemplo, cuando tenemos un paciente que en los perros se da muy frecuente, en los perros grandes, muy frecuente la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla,
que esto da una renguera que les complica bastante. Y bueno, muchas veces siempre la resolución era quirúrgica, y hoy por hoy hay algunas veces, si las lesiones son muy severas, hay que hacer la cirugía igual, pero hay otras lesiones que se pueden tratar con terapias biológicas, ya sea tipo plasma rico en plaquetas, ya sean células madres mesenquimáticas propias del paciente, o trasplantando desde otro paciente sano a un paciente, a otro paciente, trasplantándole células madres para que ayuden a regenerar. Así que eso ha evolucionado fantástico. Qué increíble, ¿no? Bueno, digamos, en esos casos, ¿cómo es? Primero avanza la medicina para humanos y después la medicina animal va, digamos, detrás de esos avances, o no. Particularmente con este proceso han ido a la par, son paralelas, van a la par, porque ha cambiado mucho el mundo a nivel de investigación, y antes se utilizaban muchos modelos animales para la investigación, para luego volcar a la medicina humana, y bueno, por legislaciones se ha ido inhibiendo esas prácticas. De hecho, hay muchas líneas cosméticas que aparecen, y bueno, que como una línea de venta te dicen no fue testeado en animales este cosmético. Sí. Bueno, para poder evolucionar de manera favorable se han armado a nivel mundial equipos interdisciplinarios donde hay veterinarios especialistas que también han dado la formación, y bueno, están muy, muy ligados al nuevo concepto de una sola salud. O sea, entendiendo la salud animal nos permite también poder mejorar la salud humana. Claro. El programa pasado nos habían consultado, bueno, hablamos un poco y después nos consultaron, después que ya habíamos entrado en tema, en relación a qué enfermedades se pueden contagiar desde los humanos a los animales y viceversa. Pero vos habías hablado de un contagio de personas a mascotas. Contanos un poco, si podemos al menos describir someramente cuáles son esas enfermedades que puede pasar esto, digamos, ¿no? Las que pasan de personas a mascotas son muchas enfermedades parasitarias, por ejemplo, la Taenia saginata, la Taenia solium, que son parásitos que puede tener el humano, y que elimina huevos activos en su materia fecal. Hay veces que en las ciudades se rompen o se rebalsan los drenajes cloacales y salen a la superficie de la calle fluidos cloacales. Si nuestra mascota pasa por ahí justo y tomó esa agua o tuvo contacto, puede ingresar esos huevos y traer trastornos asociados a esos tipos de parásitos en un huésped en el cual no termina de completar el ciclo del parásito. Así también pueden existir ese tipo de complicaciones que lo alteran. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa que no complete el ciclo? El ciclo es que desde que es un huevo, hasta hacerse un gusano que produzca huevos nuevamente, eso solamente lo produce en el humano, la Taenia, por ejemplo, la Taenia saginata. Sí. Pero en el perro puede hacer estados quísticos, afectando los pulmones, afectando el hígado, afectando los distintos tejidos, porque pensando que es un huésped intermediario, que alguien se lo va a comer al perro, por así decirlo. Que un humano se comería al perro y completaría ahí el ciclo el parásito. Entonces, en ese caso es donde pueden estarse las parasitosis. Y después, por ejemplo, el virus de la influenza humana, la gripe nuestra, los puede afectar a los perros y a los gatos. Por suerte, ellos son mucho menos sensibles que nosotros. En nosotros los humanos, la influenza nos afecta entre 7 y 14 días. En los perros no los afecta nunca más de 3 días, generando una ligera secreción nasal, una ligera conjuntivitis, nada más. Bien, no, te decía que si bien es real este contexto, ¿no?, de caída de las ideologías, de los grandes relatos, y de que también cuesta captar a veces la atención o el apoyo de las personas, ¿no?, que sigan apoyando algún
algún partido o algún gobierno o algún tipo de liderazgo en general, ¿no? En general, porque eso es bastante genérico, me parece que una de las cuestiones que me surgía a mí en el momento es la ética de la responsabilidad, ¿no? Por eso te digo que me das pie para hablar, para introducir al tema. ¿Por qué la ética de la responsabilidad? Bueno, justamente, uno de los asuntos que trae esta problemática es, bueno, ¿quién se hace cargo de las cosas, ¿no? Porque en muchas de estas conversaciones que uno tiene, se termina escuchando, bueno, porque no se hacen cargo de, esto no se hizo como se debe. Sí, sí. Pero parece que la culpa siempre es de otro, ¿no? Claro. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque incluso se pueden hasta plantear soluciones o posibles vías de acción, cursos de acción. Pero bueno, ¿pero quién lo hace? ¿Lo haces vos? ¿Lo hago yo? Muchas veces es la culpa del otro. Sí, o de una intelequia que no sabemos quién es, ¿no? Porque a veces decimos la sociedad. ¿Y quién es la sociedad? La sociedad, el gobierno, el Estado, la generación, tanto, sí. Suelen ser entelequias, ¿no? O sea, entidades que no tienen justamente entidad, son etéreas. Y yo, en ese sentido, pienso en esto, ¿no? La ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad es esto, es hacerse cargo de las cosas. Por supuesto que no todo está en la esfera que uno puede moverse, no todo está al alcance de todos. Yo no puedo tomar decisiones, muchas veces, vos, la persona de lo que comúnmente se dice, los ciudadanos de a pie, no podemos tomar a veces decisiones que afecten a la mayoría de las personas, ¿no? Porque, bueno, no tenemos esa función. Pero nosotros, en nuestra función cotidiana, vos como periodista, yo en mi rol de docente o de padre o de hijo, puedo tomar decisiones. En mi rol de consumidor de mercancías o de servicios, puedo tomar decisiones, bueno, y actuar en consecuencia. Entonces, si yo me quejo, suponete, vamos a decir, no, que ¿por qué funciona mal esto? Bueno, hay canales para reclamar. ¿Está bien? Y a veces uno no lo hace porque siente que una pérdida de tiempo, porque no tiene ganas o porque no quiere exponerse. Bueno, de eso trata la ética de la responsabilidad, de lo que esté al alcance de uno, bueno, tomar cartas en el asunto. Yo, en mi trabajo, tengo que ser responsable, pero muchos de mis compañeros no son responsables y a fin de mes cobran lo mismo. Bueno, está bien, eso pasa y te desalienta, pero no quiere decir que vos no tengas que ser responsable. Y así con muchas cosas. Y también a veces tiene que ver con esto, de reclamar por lo que está mal, por lo que no funciona bien, o porque el otro que está cerca tuyo no está haciendo. No es fácil, pero en parte se trata de eso. Es probable que esto no alcance para resolver los problemas, es probable, sí, es probable. Pero para mí es un paso muy importante y que tiene que ver con esto, de pasar a ese estado de reflexión que genera un pensamiento de que, bueno, esto está mal. Bueno, es un paso y no está mal este debate, pero después hay que hacer algo más, no quedarse con que esto lo debía resolver alguien. Y como vos decís, alguien quien es, bueno, algo etéreo, no sé, alguien el que venga, un líder, que también es un problema de nuestras sociedades, que terminamos depositando en algún líder un montón de esperanzas, pero delegamos a que lo haga. Entonces, por ejemplo, lo que se ve a nivel de la gestión de la sociedad, uno vota representantes y después se olvida. Escuché el editorial, vi el editorial, me interpeló mucho, me guió mucho, y me interesa mucho esta temática, porque creo que es un tema que tenemos que hablarlo, que tenemos que conversar, tenemos que estudiarlo, tenemos que ir analizándolo, tenemos que discutirlo también, y también tenemos que animarnos a proponer, ¿está bien? Pero para eso, para hacer propuestas, primero tenemos que tratar de desmenuzar un poco. Y vos
hoy en la editorial hablabas de lo desorientado, lo desencantado de lo social, ¿no? Y mira, vos sabés que hace un tiempo yo vengo observando que estamos en la época del des. Así lo llamo yo, la del des. Estamos, como vos pusiste en la editorial, desorientados, estamos desencantados, estamos desesperanzados, desinteresados, desmotivados, y si querés me metemos, desocupados. Descreído también. Descreídos, es decir, es la época del des. ¿Está bien? Y para colmo, yo lo que vengo observando es que en esta época del des también hay como choques generacionales que empiezan a vivir el tiempo de manera distinta, ¿no? Nuestras generaciones están viviendo por ahí esto como nostalgia al pasado. Los tiempos anteriores eran mejores. Y vos fíjate que la juventud no vive nostalgia al pasado, sino que vive ansiedad al futuro. Ahora, mientras nosotros estamos nostálgicos por el pasado y ellos ansiosos por el futuro, la pregunta que viene a la mesa es ¿quién vive el presente? ¿Y quién se encarga del presente? ¿Te puedo hacer ¿no? un paréntesis Sí, ahí? por supuesto. Porque en esta cuestión de la nostalgia, ¿no? Me haces acordar justamente, porque digamos lo que me movilizó a esta editorial es escuchar a una persona en una entrevista, no recuerdo bien en dónde, donde decía, ustedes, le decía al conductor que era, digamos, de otra generación, si se quiere, como la nuestra, Sí. Ustedes están nostálgicos del pasado, pero nosotros no queremos volver al pasado. Es más, creemos que el pasado es sinónimo de error, de las cosas mal hechas. Nosotros queremos borrar todo ese pasado. Borrar. Algo Tremendo. tremendo. Y no queremos saber nada con eso, sino construir para el futuro. Era un dirigente político. No, es que... Digo, borrar, reescribir, ¿no? Parece, hasta denota alguna bronca, digamos, ¿no? No, por supuesto, pero aparte es negar las raíces, es negar las bases, es negar... A ver, y que vos justamente tocaste un poco los temas de actualidad, me preocupa, por ejemplo, el antagonismo que se utiliza en los conceptos la guerra cultural, por ejemplo, ¿no? Antagonismos porque son dos conceptos que no tienen nada que ver uno con el otro. La cultura no entra en guerra, ¿bien? Entonces, y eso vos lo ves cuando hay personas que consideran que lo social determina o condiciona lo cultural y no al revés. Es la cultura la que va condicionando y determinando lo social. Y es lo cultural lo que nunca puede entrar en guerra. Lo social es otra cosa. Pero más allá de eso, vos sabés que te quería llevar un poquito con esto que vos me decís, ¿no? De la nostalgia hacia el pasado y hacer como una muy básica y breve análisis de por qué te digo en esta época del des. Y vos sabés que en estos estudios, ¿no? Hay un libro súper interesante que escribió Jacques Le Goff, bien, un historiador de la Escuela de los Anales, que se llamaba El hombre medieval. Mirá dónde te llevé. Te llevé la Edad Media. Y vos sabés que en esas descripciones, si bien Le Goff recopila los artículos e investigaciones de importantes historiadores de la escuela, él en su introducción y en su análisis del libro, él justamente habla de esta cuestión que se vivía en la época, ¿no? En el cotidiano de época. Y él nos menciona, nos aclara esto de esa distancia entre la vida terrenal y la vida espiritual, ¿no? Esto de esas creencias, bien, a lo que dentro del ámbito académico, más que nada por ahí los mismos chicos en la escuela conocen o han aprendido como el teocentrismo, ¿no? El Dios como el centro de ese universo, incluso de la razón, del razonamiento. Y esa etapa, esa edad, ese tiempo fue modificándose, fue cambiando y empezó a aparecer ya de la mano de Kuhn, de Voltaire, Rousseau, otro tipo de pensamiento, otra mirada,
Y ahí fuimos pasando de ese teocentrismo al antropocentrismo, el centro, la razón como el centro de todo. No quiere decir que en la época medieval no había uso de razón, pero la manera de encarar las problemáticas, las vivencias de lo cotidiano era muy distinto. Ya en este periodo moderno vamos cambiando y el hombre pasa, el ser humano pasa a ser el centro de todo. Y te digo en esto del des, ¿por qué? Porque hoy, nosotros hace 30, 40 años, que nosotros somos una generación que estamos, considero yo, no sé si en un momento, en un cambio de época, ¿bien? O en un momento coyuntural, pero sí que estamos en un momento distinto, donde hoy estamos volviendo no a un pensamiento o a una idea mitológica, sino estamos viviendo una era, un tiempo virtual. Ya no es tanto el uso de la razón, sino el uso de la razón a fin de lo virtual. Vivimos en una era muy virtual, muy tecnológica. Y esto no quiere decir que ni que sea bueno ni que sea malo, es distinto. Y tenemos que empezar a analizarlo y cuáles son las ventajas y desventajas. Por eso yo siempre digo de esto de la era del des. Vos sabés que cuando vos me decías en esto de qué es lo que pasa, por qué estamos desorientados, por qué estamos desmotivados, porque, mira, yo me acordaba de textos muy, muy lindos, muy ricos que he leído a partir de la obra que realizó Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire tiene múltiples obras y en una de ellas, tanto sea en pedagogía de la autonomía, pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza, ¿no? Y vivimos en tiempos de desesperanza. Bien. Ahora, para analizar o para pensar en esto, ¿qué es la desesperanza? ¿Cómo vemos la desesperanza? Hagamos un ejercicio conjuntamente con los oyentes muy sencillo, ¿no? Para ir y enfocarnos un poquito en desmenuzar la idea. Si yo pierdo la llave de una casa, de mi casa, ¿qué hago? ¿La acción que hago cuál es? Me pongo a buscarla. ¿Pero por qué la busco? Ahí viene la pregunta, ¿no? Que te pregunto a vos, Tomás, le pregunto a los oyentes, ¿por qué buscamos? ¿Por qué buscamos algo? Y lo buscamos porque, además de la necesidad, además de aquello, porque esperamos que lo vamos a encontrar aquello que buscamos, ¿bien? Entonces, uno dice, ver la esperanza como esa espera positiva y la desesperanza como esa espera negativa, ¿bien? Ahora, ¿qué planteaba Paulo Freire? Las bases están en la cultura, las bases están en la educación. ¿Y por qué te digo esto? Porque la búsqueda, si hablábamos de la esperanza, justamente el motor de la esperanza es la búsqueda, ¿bien? Ahora, ¿qué genera la búsqueda? La curiosidad, la necesidad. Es decir, vos fíjate que en estos eslabones de mayor a menor o de menor a mayor, curiosidad, búsqueda, esperanza, nosotros ahí tenemos una fórmula, ¿bien? ¿Y qué significa esta fórmula? Que esta es una de las grandes tesis o planteos que proponía Freire. Yo debo despertar la curiosidad en los jóvenes. Un joven curioso es un joven que busca. Un joven que busca es un joven que va a tener esperanza. Entonces, y ahí viene este planteo que yo hago de decir, bueno, ¿qué generan las nuevas tecnologías frente a esta fórmula, a estos eslabones que están interconectados? Porque la curiosidad puede seguir estando, pero la búsqueda y la espera, ya no hay espera. Vos fíjate que no hay espera, todo es vertiginoso, todo es ya, todo el resultado tiene que ser inmediato. Esto también obviamente no son planteos exclusivamente de Freire, también lo plantea Bauman en esto de la modernidad líquida. Bien, todo fluye, todo es rápido, todo tiene que tener resultados inmediatos. Y ahora, ¿dónde queda el proceso? ¿Dónde queda lo humano? ¿Dónde queda el error humano? Por eso, también podemos decir que estamos en un proceso de deshumanización. ¿Está bien? Sí, y además esta ansiedad colectiva, ¿no? A ver. Es un proceso, digamos, muy ansioso, ¿no?
tiene cierta rotura a nivel psicológico, digamos, ¿no? A ver, mira, yo recuerdo hace muchos años haber leído de Susana Quiroga, si mal no recuerdo la autora, ¿no? Esto de la capacidad de frustración. Cuando en esto de las etapas de la adolescencia de cristal, digamos, está bien, basado justamente, en eso, ¿no? justamente, ¿no? Esto de decir, bueno, estas nuevas generaciones y estas generaciones que, estos jóvenes, ¿no? Que en estas... Perdón, Sí. perdón, no sé si es una corrección o es una invitación a reformular lo que dijiste. Digamos, esto era los jóvenes de hace 10 años atrás, ¿no? Son, Sí. digamos, o 5 años atrás, la generación que hoy, si se quiere, son los jóvenes, son los que lideran socialmente, digamos, esta etapa, ¿no? Que eran generación de cristal hace 5 años, pero hoy ya toman otras decisiones y ya votan y ya producen, digamos, la realidad social que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Ahora, estos jóvenes, Sí. bien, y esta ansiedad, estas capacidades de frustración, yo por eso te llevaba a lo que planteaba Susana Quiroga, ¿no? Susana Quiroga en esas etapas adolescentes, en la etapa final o lo que ella llamaba la etapa tardía, decía que ese joven o ese adolescente termina transformándose en adulto cuando puede desarrollar su capacidad de frustración. Pero no la frustración como algo negativo, como para decir, bueno, no, entonces me resigno. No. La capacidad como para entender que hay determinadas cuestiones que no puedo lograr, no puedo alcanzar. Pero sí puedo seguir intentando, puedo seguir mi búsqueda. Al menos no inmediatamente. O al menos no inmediata, no en la inmediatez que me impone la sociedad en la cual yo me estoy insertando. Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes? Que es lo que yo voy observando. Esta falta de capacidad de frustración, esta falta de capacidad de aceptación, es lo que hace que terminen en tomando decisiones o inacertadas por momentos, o también incluso que afecte a su propia psiquis o a su propio ser. Está bien, porque van muchas veces en contra. Yo veo estudiantes muchas veces frustrados o llorando o desmayados en las instituciones educativas por cosas que son evaluaciones, calificaciones, porque están como en un momento en que la sociedad exige un determinado rendimiento que muchas veces no es humano. Bien, entonces, estos chicos... Ni hablar en las relaciones personales. Ni hablar en las relaciones personales. Yo, la verdad que habría que manejar estadísticas de ver cuáles son hoy en día la cantidad de divorcios, la cantidad de casamientos o esas cuestiones que hoy pueden estar o pueden influir, ¿no? En esto que estamos diciendo. Pero digo, además hay estadísticas que hablan, lamentablemente, bueno, y por suerte, digamos, en la cuestión ¿no? de la salud mental, hay ciertas normas en los medios también para no difundir algunas cuestiones, pero hay un alto número, ¿no? de personas o de jóvenes que acuden a soluciones drásticas para justamente porque no pueden sobrellevar una situación de llamarlo sentimental o como sea, sobreponerse a una situación negativa, ¿no? Bien. Y algo vos dijiste recién, que llamaste como a la no autorreflexión, sino a reelaborar. Ojo, tengamos en cuenta que también nosotros tenemos una gran participación, pues somos nosotros los que le estamos dejando este terreno a ellos, sí. ¿Está bien? O sea, tenemos una gran participación y una gran responsabilidad en esto. Entonces, yo siempre escucho y digo, bueno, está bien, escuchemos a los jóvenes. Sí, por supuesto, porque son ellos los que están recibiendo y los que están viviendo y los que están atravesando este momento. Pero también no olvidemos la historia, no olvidemos el proceso por el que llegamos acá. Yo, si vos me preguntás hoy una posible, no solución de ninguna manera, pero sí una manera de ir saneando, y no encuentro alternativas que no vayan por la educación.
Bien, no encuentro alternativas que no vayan por el volver a despertar la curiosidad. El que dentro, la curiosidad es algo innato del ser humano. La curiosidad está en el ser humano. Los niños son curiosos desde muy chiquitos. Y ese despertar la curiosidad, obviamente tiene que venir acompañado con esa pasión, ese deseo de búsqueda. Porque ese deseo de búsqueda es el que permite esa espera positiva de que esto va a llegar. Si yo busco, voy a encontrar lo que busco, porque lo estoy buscando. Porque si no hay búsqueda, no, desde mi perspectiva no hay esperanza. Entonces, volviendo, si no hay esperanza, no hay futuro. Es que estamos en la era del des. Por eso volvemos otra vez. Estamos en la era de la desesperanza. Estamos en la era de la desmotivación. Hay que buscar la manera de motivar a los chicos a volver a reconstruir los eslabones de curiosidad, búsqueda y esperanza. Y eso obviamente lo podemos hacer, desde mi perspectiva, desde los ámbitos educativos en todos sus niveles completos. Bien, es por eso que no soy reacio, ni negativo, ni rechazo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la educación. Pero sí considero que hay que empezar a ver desde nuestro lugar cuáles son los límites. Porque las nuevas tecnologías no pueden deshumanizarnos. Bien, hay que volver a arraigar lo humano, lo innato, lo que tenemos. Y desde mi perspectiva es hacia donde tenemos que buscarlo. Son temas, como siempre decimos, muy abiertos, donde la gente puede opinar, puede dejar su opinión, no importa si no está de acuerdo con lo que decimos, no necesariamente es eso, justamente, y esos son nuestros lemas, que la gente opine, que diga lo que piensa, puede adherir o no a todo esto que planteamos en el programa, lo puede hacer a través de las redes sociales, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp 1264 20 79 43, pero la idea es no pasar inadvertido o que no pase inadvertido todo esto que hacemos, que eso sería la idea, Nacho. No, incluso, ¿sabes qué? Proponerle a los oyentes y principalmente si tenemos esta generación de jóvenes, ¿no? Pedirle a los chicos que en base a lo que hemos charlado en el programa de hoy, que emitan una opinión, que nos digan qué piensan, qué les parece lo que decimos, porque realmente son ellos los que nosotros le estamos dejando un futuro bastante incierto y desmotivado, pero son ellos los que pueden generar ese cambio, no somos nosotros ya, porque nosotros podemos orientar, podemos tal vez generar una ruta, que no sea la que ellos quieran tomar, pero bienvenido sea si no es, porque también cometimos muchos errores. Pero bueno, ¿qué nos proponen? ¿Cuáles son sus quejas? ¿Cuáles son sus motivaciones actuales? ¿Qué los lleva a, como vos dijiste, a las relaciones, a la curiosidad, a la búsqueda? ¿Qué los lleva a la búsqueda? ¿Bien? ¿Qué los motiva hoy? ¿Cuáles son esos horizontes? Antes nosotros por ahí teníamos horizontes claros. Había horizontes, la búsqueda de un trabajo, la búsqueda de un bienestar, la búsqueda de una familia, la búsqueda de una educación, de un título, de una formación, etcétera. Hoy, ¿cuáles son esos horizontes? ¿A dónde quieren ir? Y si ellos tienen claro, bienvenidos sea, y estaría bueno que nos planteen en este programa.